El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad Y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Hemos comenzado este tiempo de Cuaresma, este itinerario largo que se extiende hasta el Domingo de Ramos para abrir la Semana Santa y ponernos de cara al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Cuaresma va del miércoles de ceniza hasta el Domingo de Ramos y allí entramos en la Semana Santa, sobre todo el Jueves Santo, el día de la institución de los grandes misterios de la Eucaristía, el sacerdocio, y el viernes, el día que comienza el sagrado ayuno, el día que Jesús es crucificado, el sábado, el silencio del sábado, el santo sábado, donde Jesús reposa en la tumba, y a la noche la alegría de la resurrección. Todo esto es lo que vamos a vivir en las próximas semanas, hasta el 20 de abril, en este tiempo maravilloso que es espiritualmente de los tiempos más intensos de todo el año litúrgico. Hay otras fiestas hermosas en el año litúrgico, la fiesta patronal, por ejemplo, la novena de San Antonio, el Corpus Christi, la Asunción de María, que es la creación de la diócesis de Oberá, el día que asumió nuestro primer obispo, tantos otros momentos hermosos, Cristo Rey, el Adviento, la Navidad, muchísimos momentos donde nos sentimos llenos de fervor y de alegría. Pero la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, año tras año, se van convirtiendo en un itinerario realmente sagrado,
que va marcando nuestra vida Pascua tras Pascua. Los invito a que lo vivamos así, que hagamos memoria incluso, a ver cómo fue el miércoles de ceniza otros años, y cómo fue este, y cómo escuché las tentaciones. Me acuerdo de haberlas escuchado, o tal vez es de las pocas veces que me pongo delante de este Evangelio. Jesús tentado en el desierto. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, por solidaridad con nosotros, acepta entrar hasta lo más bajo y lo más profundo de la condición humana en la situación de distancia y alejamiento de Dios, porque se trata de eso. Dice el Evangelio que recién acabo de proclamar que Jesús está lleno del Espíritu Santo, lleno, y es conducido por el mismo Espíritu al desierto, y allí fue tentado por el demonio durante 40 días. Y al final dice que en esos 40 días el demonio agotó todas las formas de tentación. No fue algo superficial, una idea, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? A ver, ¿habrá sido una tentación o no? Me parece que... No, aquí el demonio agotó todas sus armas. Lo mortificó a Jesús, haciéndolo probar esa distancia, ese alejamiento, esa oscuridad del hambre, de la soledad, del sufrimiento, de la angustia, de la duda, porque esas son las verdaderas tentaciones. Las tentaciones son las que nos hacen dudar de Dios, las que oscurecen nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, aunque tengamos 1000 pruebas de la misericordia de Dios. Sin embargo, aparece la tentación y parece que todo se desmorona. Y muchas veces, sí, tenemos que reconocer, nos postramos ante otros dioses, porque nos parece que va a ser más fácil, porque nos presentan soluciones más accesibles. O bien queremos saciar nuestra hambre de respuestas, nuestra hambre de no sufrir, y terminamos tragando en cada piedras, porque no son panes, son piedras, por no esperar el tiempo y la respuesta de Dios. En este Evangelio, San Lucas nos presenta a Jesús en el desierto, en esa soledad donde se da el diálogo entre él y el demonio, en un paralelismo, podríamos decir, con la situación de Adán y Eva en el paraíso original. También allí, Adán y Eva, que tenían todo, fueron tentados por el demonio. Y ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Uno dice que sí, lo invita al otro, después empiezan a echar la culpa entre uno y el otro y terminan escondiéndose de Dios al punto que Dios los llama y ellos no responden. Jesús no está en un jardín, está en el desierto, donde no hay nada. Y allí mismo se le presenta el demonio para tentarlo, a él. Jesús es el nuevo Adán, el hombre nuevo, que en lugar de creerle al demonio y a sus seducciones, tiene bien guardada en el corazón la palabra de Dios. Por eso Jesús es capaz de responder a las tentaciones con la fuerza de la palabra de Dios, la única fuerza posible para salir adelante. No es nuestra resistencia, no son nuestras conductas. Si no tenemos la gracia del Espíritu Santo y la fuerza de la misericordia, las tentaciones nos van a destruir y lamentablemente nos vamos a decepcionar y posiblemente hasta dejemos el camino de la fe, porque no hemos puesto nuestra confianza en la roca sólida que es la misericordia de Dios. Jesús resiste a las tentaciones con 3 respuestas que salen de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto, y no tentarás al Señor tu Dios. 3 pretensiones que muchas veces también tenemos nosotros: el querer resolver las cosas por mano propia, el postrarnos ante otros dioses
o el presumir de la misericordia, del perdón de Dios, y muchas veces ponernos en graves riesgos diciendo, total Dios me va a ayudar, total Dios me va a ayudar. Como le dice el diablo a Jesús, que se tire del templo porque los ángeles lo van a agarrar. Me hace pensar en tantas conductas de riesgo que vivimos en nuestra sociedad. Velocidad, falta de descanso, consumo indebido de sustancias. ¿Quién nos hizo creer que somos indestructibles? ¿Quién nos hizo creer que podemos hacer de todo y no va a pasar nada? ¿Quién nos hizo creer que podemos transgredir normas, que podemos manejar después de haber bebido, que podemos atropellar situaciones y que no va a haber consecuencias? No tentarás al Señor tu Dios, dice el Evangelio. Y nos invita realmente a todos a tener muy en claro que nuestra vida está en las manos de Dios y que lo necesitamos a Él como la única fuerza que puede sostenernos en medio de las fragilidades. Lo que respondíamos en el Salmo tan hermoso, en el peligro estás conmigo, Señor. ¿Respondemos todos juntos? En el peligro estás conmigo, Señor. Y pensemos, ¿cuántas veces el Señor nos ha rescatado? ¿De cuántos peligros nos ha salvado? El pueblo de Israel, en la primera lectura, hace memoria de todo esto. El pueblo de Israel sabe muy bien que su origen es muy humilde. Mi padre era un arameo errante. Así nace el pueblo de Israel, de Abraham, de un patriarca anciano. No es un origen glorioso. Este pueblo, hijos de las estrellas. No, hijo de un hombre anciano. Y de ese pueblo que busca refugio en otra tierra, por la bendición de Dios, empieza a crecer y a multiplicarse y se convierte en una gran nación, abierta incluso a otros pueblos. Una bendición que jamás se cierra sobre ellos, una bendición que se abre también a otras naciones. Y ahí es donde viene la opresión. Los egipcios los oprimen, y conocemos la historia sagrada, y el pueblo grita a Dios en medio de la opresión. Y quiero leer de nuevo alguna parte de la primera lectura porque es realmente muy hermosa. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio, nuestra opresión. Él nos hizo salir de Egipto. Él nos trajo a la tierra prometida. Él escuchó, Él vio, Él nos liberó y nos trajo, nos condujo hasta la tierra prometida. En el peligro estás conmigo, Señor. ¿Todos juntos? Cuando se grita, cuando se ora, se suplica desde el dolor, de la angustia, el Señor no da vuelta a su rostro. Está con nosotros para siempre y se pone especialmente al lado del que está sufriendo, del oprimido, del que está solo. En el peligro estás conmigo, Señor. Esa es la fuerza de Jesús en el desierto, resistiendo las acechanzas y las tentaciones del demonio. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él. ¿Para siempre? No. En otro relato del Evangelio dice, el demonio se alejó de él y los ángeles lo servían. Pero San Lucas nos va a decir en el Evangelio, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Y leyendo el Evangelio de San Lucas, nuevamente Jesús va a estar solo en el Monte de los Olivos, en la noche de la Pasión. ¿Y quién aparece allí? El demonio, para hacerlo renegar de la cruz. El momento oportuno para que el demonio venga a tentarnos es cuando estamos cargando nuestra cruz. Ahí es cuando nos dice, ¿viste que Dios no te quiere? Vos sos la que más sufre de todas.
o el que más sufre de todos. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu familia? Momento de cruz, momento de tentación, momento para agarrarse fuerte de Dios y volver a recordar este salmo: en el peligro estás conmigo, Señor. ¿Todos juntos? Entramos en Cuaresma, Jesús fue al desierto y nos invita también a nosotros a ir con Él. Momentos de tentaciones, todos las tenemos. Agarrarse fuerte de la palabra de Dios. Si la cruz se hace especialmente pesada, si alguien en este momento, en estas semanas, en este tiempo, está sintiendo especialmente el peso de la cruz, siéntase muy cerca de Jesús. Él también. Y Él fue capaz de resistir con la fuerza de la palabra de Dios y está también junto a nosotros para acompañarnos y para guiarnos. En este año santo de la esperanza, que nadie baje los brazos, que podamos recibir esta fuerza consoladora de Dios en medio de las dificultades y los desiertos, y que podamos experimentar también que nos acompaña y que camina con nosotros. Los invito a que juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios